Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Muy buenos días, chicas, espero se encuentren bien, espero que estén pasando un buen tiempo en búsqueda de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a dar continuidad a lo que es Mateo 18. Y bueno, vamos a leer, vamos a orar y luego a leer el material que tenemos hoy precioso para cada una de nosotros. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos enseñarás sobre el cuidado de los unos con los otros. Gracias por lo que nos enseñarás con respecto a la importancia del perdón, Señor. Padre, yo quiero que esto no solamente se quede en una simple enseñanza, sino que realmente sea aplicado, Señor, a nuestras vidas. Y podamos reflejar, Señor, este amor y este cuidado para con otros. En tu nombre. Amén. Muy bien, en días pasados quedamos en Mateo 18, el versículo 12. Y voy a dar lectura a lo que nos hace falta por estudiar en el día de hoy. Y bueno, estoy con algo de alergia por si me escuchan moquear, perdonen. Y bueno, dice así, parábola de la oveja perdida. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en el monte y va a buscar de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. ¿Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Que se pierda uno de sus pequeñitos? Si tu hermano peca, ve y repréndalo, a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sé para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy, yo en medio de ellos. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que no haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al alcanzar a ajustarla, le fue presentado uno de los que le debía 100,000 talentos, que es aproximadamente 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Su señor ordenó que lo vendieran, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el Señor, que aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y lo perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, y echándole la mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando el siervo, su señor le dijo, siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. ¡Wow! Bueno, vamos a dar comienzo a este estudio que tiene, la verdad, muchas cosas importantes
que tenemos que ver. Como siempre les he dicho, tomen su cuadernito y escriban todo aquello que a ustedes les llame la atención. Y bueno, lo primero que vamos a tratar es el asunto de la oveja perdida. Y dice, ¿no? Perdónenme. Si hay alguien que tiene 100 ovejas y se le pierde una, se le descarría, va corriendo, deja las 99 y va corriendo detrás de aquella que se le ha perdido. Esta historia nos demuestra el valor que Dios pone en los individuos, el valor que Él pone en ti y en mí. Jesús nos está exhortando a reflejar el mismo cuidado para con las personas que nos rodean, para con nuestros hermanos de la iglesia. Aquí Jesús enfatizó el amor y cuidado que deberían de tener con la comunidad cristiana. La primera tentación es de despreciar a uno, porque solamente es uno. La siguiente es de despreciar a uno porque ese uno es muy pequeño. Y la siguiente, quizás la forma de la tentación más peligrosa, es de despreciar a ese uno porque ese uno se ha descarriado. Total, ese es su problema, ¿no? Pero, ¿cómo no vamos a clamar? ¿Cómo no hemos de amar a esos pecadores? Ya que Jesús también nos amó a nosotras y murió por nosotras. Y significa que también murió por esa persona. Debemos de cuidar a los borrachos, mientras que todavía están pasando por ese trastorno de estar bebiendo. Los que dicen groserías, mientras que escuchamos decir sus groserías, debemos de esperar hasta que veamos algo mejor en ellos, sin sentir un interés intenso por lo que son, descarriados de perdidos. Tenemos que aprender a amar a aquellas prostitutas. Tenemos que aprender a amar a aquel incluso, sé que suena difícil, aquel incluso que mató. Es una persona descarriada, una persona que necesita saber de que Dios le ama, de que Dios le perdona y que necesita volver al rebaño del Señor. Ciertamente, aquel pastor cuando logró recoger a su ovejita, cuando logró recoger a esa ovejita, estaba feliz cuando la encontró. No estaba enojado ni amargado por haber trabajado tan duro por ese tiempo perdido. Se gozó en encontrarla. Y un estudiador que se llama Barclay señala que esta parábola nos demuestra el carácter del amor de Dios. Siendo como Él cuidó ese pastor a las ovejitas, también nos cuida a nosotros. Que su amor es individual, que el amor de Dios es paciente, que el amor se busca, el amor que se regocija y el amor que protege. Ese es el amor que Dios nos está demostrando. Y dice, ¿no?, en el versículo, sí, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de sus pequeños. Yo te voy a decir que a Dios no quiere que ninguno se pierda. Algunos toman esto como una garantía que antes de la edad de rendición de cuenta los niños son salvos, pero esto es solamente absolutamente cierto en los hijos de creyentes. En 1 Corintios 7:14 nos dice que para el resto solamente podemos confiar en la misericordia de Dios y saber que Él es un juez de la tierra y hará lo correcto. Y bueno, tratando el pecado en lo que es la comunidad del reino, o cuando una persona está en pecado, ¿qué nos dice Mateo 18:15? Dice, si han pecado contra ti, ve y confronta al culpable directamente. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? Qué duro cuando alguien te ha lastimado y tú quieres confrontar a esa persona. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. La parte de ir es esencial. Es esencial que vayamos primero con el hermano que nos ha ofendido. No quejándose y estar diciendo chismes a otro. Y mira lo que me hizo. Y pasó esto. No es correcto. Sino que debemos ir donde esta persona, especialmente bajo el disfraz de una petición. Decimos, por favor, hermano, ore por mí, deme un consejo porque pasó esto. Eso es un disfraz y debemos de arrepentirnos. Yo he cometido ese error y no es lo correcto, sino que debemos de hablar con la persona directamente. Sería equivocado que cualquier persona tomara la palabra de Jesús aquí como acomodando para confrontar a tu hermano con cualquier pecado que ha cometido en tu contra. La Biblia dice que debemos de ayudarnos unos a otros y tener paciencia hacia los demás. Sin embargo, claramente,
Hay alguna cosa con la que no debemos de tener paciencia y se debe de abordar. Podemos decir que Jesús nos ha dado dos opciones cuando tu hermano peca contra ti. Puedes ir directamente con él y confrontarlo, o puedes dejar el asunto bajo la paciencia cristiana, soportándose los unos a los otros. Pero otra opción es aferrándose a la amargura, represalia, chismeando con otros acerca del problema, y eso realmente no está permitido. No debemos permitir que la culpa nos amargue en nuestro seno, manteniéndonos un silencio malhumorado. No voy a estar de que no le voy a decir nada, pero voy a estar con la amargazón y voy a estar con esos pensamientos que debería decirle, porque igual estás pecando. Y tampoco debemos ir y publicar el asunto. Hay mucha gente que cuando tiene algo que le ha ofendido, esto es muy particular hoy en día, empieza a tirar indirectas en las redes sociales, en todos sus estados, incluso utilizando la palabra para tirar indirecta. Oh, wow, qué cosa tan horrible, qué inmadurez, primero que todo, y qué horrible. La verdad eso es tan feo. Quedas más mal tú que la otra persona. Y la verdad yo te animo a que esto dejes de hacerlo. Debes de buscar a la persona que te ofendió y decirle, mira, esto que has dicho me ha hecho sentir de tal manera y me tiene lastimada. Eso es la manera correcta. Pero no estar tirando indirectas en las redes sociales y utilizando hasta versículo bíblico para tirar indirectas. Y la Biblia nos dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Tú lo has ganado de dos maneras. Primero, el problema se ha aclarado. Quizás te diste cuenta que él estaba correcto en cierto punto y él se dio cuenta de que tú estabas correcto en otros puntos, pero el problema ha sido resuelto. Segundo, tú lo has ganado porque no le has hecho mal a tu hermano al ir a otros con chisme y a la mitad de las disputas, ¿no? Es importante destacar que Jesús no dijo que tu hermano debe estar de acuerdo contigo y arrepentirse inmediatamente ante ti. Al principio es importante que él te oyere, que él sepa cómo tú te sientes con respecto a la situación. Y bien, ahora dice en Mateo 18, del 16 al 18, si uno entre la iglesia es rotundamente no arrepentido, ha de ser removido del compañerismo. ¡Qué impresionante! Y estas cosas yo creo que no sé si las aplican actualmente, pero hay gente que cuando tú le corriges o tú le dices, mira, un ejemplo, mira, no es correcto que tú estés publicando en Instagram o en tus redes sociales esos chistes de doble sentido o que estés bailando de una manera que no agrada al Señor. ¡Ah! Bendito. Esa persona se enerva, se enoja y no te escucha. Son personas que realmente yo en lo personal, cuando veo estas situaciones así, recuerdo el salmo que dice, al necio déjalo en su necedad, porque hay gente que no son enseñables. Hay personas que no se les puede corregir, porque si tú los corriges, te buscas tremendo problema. ¿Y la Biblia qué dice con respecto a esto? Bueno, si esta persona tú ves, llama a dos hermanos y dile, mira, está ocurriendo esto. Y si estos no te oyeren, dilo a la iglesia. Y si en la iglesia no te oyeren, mira, tómalo como publicano y gentil. En el círculo de personas, en las situaciones, solo se puede incrementar si la persona a quien ofendió se rehúsa a escuchar. Si la actitud es necia y sin arrepentirse y continúa, ha de ser negado de estar en ese compañerismo con las personas. Dice que tenlo por gentil y publicano. También es verdad que 1 o 2 también, ¿no? Hay que llevarlo entre 1 o 2 para después de escuchar ambos lados la historia puedan resolver este asunto, asignando responsabilidades diferentes de lo que había pasado al que está ofendido, ¿verdad? Justo parece el primero que aboga por su causa. Quien viene su adversario también y le descubre, ¿verdad? La meta debe ser la restauración de la restauración de esas dos personas, ¿verdad? Muchas veces nos vemos situaciones en las que en las iglesias hay hermanos que no se hablan, que te pasan por un lado y no te hablan, te tuercen los ojos, y ya tú has hablado con esa persona, y ya tú has dicho, mira, y la persona mantiene esa actitud, mire, aléjala porque ciertamente es una persona, como dice aquí, es una necia, y tendrá que rendirle cuenta al Señor.
aunque es una cosa muy imprudente interferir en las peleas, de verdad que es muy desagradable. Sin embargo, en este texto es muy claro que debemos de estar dispuestos a ser uno de los 2 o 3 quienes asisten para resolver una diferencia. Y cuando les menciona, tenlo por gentil y publicano, la persona que no se ha arrepentido debe ser tratada de igual que un gentil y un publicano, con amor grande, ¿verdad? Con la meta de atraerlo a arrepentimiento completo y reconciliación. Entonces, si el problema no se puede resolver, se debe de tratar a esta persona, como les mencioné, como gentil. Este sentido de rechazarle la posición completa y participación del cuerpo de Cristo es la que se refería Pablo cuando dijo que el tal sea entregado a Satanás. Mire, cuán punto tan fuerte, que lo dice en 1 Corintios 5, 1, 8. Cuando una persona quiere mantenerse en su necedad, mire, déjala y entrégala. Señor, este no acepta corrección. Y el Señor siempre nos está corrigiendo. Así que dice que el tal sea entregado a Satanás. Señor, tenga misericordia. Hay un sentido en que la persona que no se arrepiente es castigada al ser colocada fuera de la bendición y la protección del compañerismo. No hay, por supuesto, una indicación en este verso en cómo o por cuál agencia y autoridad de las congregaciones debe ser ejercida. No se menciona a los ancianos o a los líderes de la iglesia, no se menciona a nadie aquí. Pero la cosa es que esta persona no debe de recibir más compañerismo. Y ahora viene un punto muy importante que es de mucho debate, la verdad. Que para mí también es bastante conflictivo este tema. Dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Yo no sé ustedes, pero yo tengo en particular una opinión sobre una cantante que ella cuando está en sus canciones empieza ahí, y ato, y desato, y yo arrebato. Madre mía, yo quedo que bueno. Este es un proceso, ¿verdad?, que se hace con humildad y conforme a la palabra. Esto representa bastante unión a los ojos de Dios, aun si los que no se arrepienten se van a otra iglesia. Uniendo y desuniendo, vamos a ver, ¿no? Dice, ejerciendo juicio en la conducta. Aquí específicamente tratando el pecado como perdonable o al revés, ¿verdad? No estoy diciendo yo voy a atar todo espíritu de pobreza, no. Yo ato todo aquello que no está agradando al Señor en este momento. Yo desato la gloria de Dios en mi vida. Son cosas muy diferentes a estar atando tonterías. Cada iglesia tiene las llaves de su propia puerta. Cuando esas llaves son usadas correctamente por la asamblea de abajo, o sea, nosotros, el acto es rectificado en los cielos. No podemos ser imprudentes con este tipo de cosas y cayendo tal vez en necedades. Usted no puede estar atando y desatando y arrebatando al diablo nada, porque es que, ¿qué? Usted tiene que estar desatando la gloria de Dios en la vida de las personas. Debe estar atando al devorador. Eso es lo que debe de estar haciendo. Mateo 18, 19 al 20 dice, el poder y la bendición en el compañerismo que es negado al que no se está arrepintiendo es, miren, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pudieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa y pidiera, se les será hecho, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra. Entre 2, estamos hablando de compañerismo nuevamente. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo para orar, para que el Señor nos llene con su presencia, chicas, en eso hay poder. No quedamos, vamos a unirnos en oración para que el Señor te dé una mansión con piscina, con 5 jacuzzi. Eso no va para ningún lado, solo camina. En el griego, el ponerse de acuerdo es literalmente sintonizar. Jesús quiere que nos complementemos los unos a los otros como una orquesta. Es una metáfora tomada del número de instrumentos musicales. Yo no sé si ustedes, a mí me gusta, yo soy muy musical, pero yo toco flauta traversa, pero la flauta traversa, si es acompañada de un violín o de todos los instrumentos, eso es una preciosura, se hace melodía. Entonces, así mismo deben ser nuestros corazones, teniendo un deseo y un anhelo por esas voces, ¿verdad?, que se unen en oración al Señor. Yo ayer casualmente le decía, o antes de ayer le decía a una chica que ella está necesitando un lugar donde vivir porque no lo tiene. Y le dije, mira, su palabra dice que si 2 nos ponemos de acuerdo
y oramos, Él nos escucha. Pero es si es la voluntad del Señor, porque tal vez Dios quiere que permanezca en el lugar donde está. Siempre debemos orar, Señor, si es tu voluntad, no pidiéndole a Dios en exigencia, porque realmente no somos quienes, es que no somos nada, somos hormigas, más que hormigas, no sé qué organismo es más pequeño que eso, estos que no se ven si no está con microscopio, no somos nada, no somos quienes para ordenar al Señor que nos dé algo que nosotros queramos. Realmente no nos merecemos nada, a veces pensamos que nos lo merecemos todo y no. Bien, dice, debemos de aprovechar el poder del acuerdo, el cual funciona en el principio relacionado de Deuteronomio 32:30, donde nos dice, donde uno coloca a 1000 enemigos para pelear, pero 2 ponen a 10,000 enemigos para pelear, hay poder verdadero en la oración con acuerdo. Quizás la petición exacta, la cual ofrecieron, no sea aparentemente respuesta. Recuerda que a menudo Dios escucha las oraciones de nuestras oraciones y responde eso en vez de nuestras mismas oraciones. Yo le doy gracias al Espíritu Santo que intercede por nosotros, porque yo ciertamente a veces soy torpe de palabra y la misma Biblia nos dice, tú y yo somos torpes pidiendo las cosas, y yo siempre digo, Espíritu Santo, por favor, lleva esta oración al Señor, pero redáctala bien, porque yo soy torpe en la forma en que hablo. Jesús de igual manera nos dice que somos una congregación pequeña, pero podemos unirnos, ¿verdad? Y orar al Señor en común acuerdo. Ahorita que estamos en ayuno, llevar esas peticiones, todos estamos poniéndonos de acuerdo y que el Señor haga su voluntad en cada una de ellas. Cuando nosotros, dice Dios o más, son mencionados no para admirar a la ausencia, sino para admirar a los pocos fieles que no olvidan el juntarse entre ellos mismos, como el asunto de algunos. Esto lo dice Spurgeon. Cuando tú y yo nos juntamos, como lo estamos haciendo ahorita en el ayuno, para orar, ¿qué estamos demostrando? Esto nos demuestra que números grandes no son esenciales. O sea, no necesitamos 20,000 personas. Tú y yo podemos ser una fuerza poderosa en oración. Esto nos demuestra que el rango de las personas no es esencial. No tiene que ser como ahora no andan nuestros líderes por allá, un apóstol para que ore. Tú y yo podemos ponernos en común acuerdo para orar en algo. Esto demuestra que el lugar en particular no es esencial. No significa que yo tengo que ir a Vaticano para orar. No, ahí donde estamos, tú y yo podemos hacer algo poderoso en la oración. Y también esto nos demuestra de una forma particular que la reunión no es esencial. No significa que tenemos que agarrar y reunir 20,000 personas en un estadio para poder orar. Tú y yo, allí donde estamos. Anteriormente vimos, incluso en el silencio de tu cuarto, allí tranquilita. Muy bien, dice, la parte donde dice congregados en mi nombre. Esto demuestra que reunirse en el nombre de Jesús es lo esencial. Congregándonos en su nombre significa que somos conocidos por Él y por su nombre. Congregándonos en su nombre, chicas, significa que Él es el punto de nuestra reunión. Nos congregamos con Jesús. Congregándonos en su nombre, chicas, significa que nos congregamos de acuerdo al carácter y la naturaleza de nuestro amado Jesús. Congregándonos en su nombre, chicas, significa que congregarse es una manera en que Jesús aprueba. Él estará en medio de nosotros. Esto significa que Jesús no está enfrente, sino que está ahí con nosotros, liderándonos, ¿verdad? Él está allí, en medio de, ahí está para estar cerquita de nosotros. Esto significa que debe ser proclamado y revelado en todos y a todos. Algunas personas se van de la iglesia diciendo, ellos se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han dejado. He escuchado esa frase, ¿eh? Ellos se han llevado. No es así. El Señor está en medio de nosotros. Hay un corito que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Yo te alabo, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Y vamos a tratar ahora un punto muy importante, el perdón. Cuán duro es esta palabra para algunos. Perdón en el reino de la comunidad, perdón en la iglesia, perdón en tu familia. La palabra del siervo que no perdona. Esto es
Yo quiero que lo releamos. Dice, pregunta a Pedro acerca del perdón y la respuesta de Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. ¿Por qué dirán que hasta 7, verdad? Hasta 7. Pedro, en la luz de lo que había dicho Jesús acerca de acuerdo a la unidad, esperaba escuchar extremadamente amorosamente, sugiriendo que debemos perdonar a nuestro hermano que se ha arrepentido hasta 7 veces. Cuando 3 veces era el límite, ¿verdad? Perdona 3 veces. Y él puso de que, bueno, va a poner 7 por decir, aceptando, enseñando por muchos rabí en ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, los rabí discutían esta pregunta y recomendaban no más de 3 veces perdona. Las 7 veces de Pedro es por lo tanto generoso, según lo que lo vemos, porque la respuesta de Jesús va mucho más allá de los límites y de las calculaciones, ¿verdad? Los judíos enseñaban perdona 3 veces. Pedro dice, bueno, yo voy a ser generoso. 7 veces, Señor, vamos a perdonar 7 veces. Y agarra a Jesús y le vuela la tapa al cerebro y le dice, hasta 70 veces 7. Saque el número, señores, saque el número. Jesús respondió inesperadamente diciendo que debemos de perdonar al arrepentido ilimitadamente. Limitadamente, ciertamente la idea atrás de hasta 70 veces 7. Sería extraño si Jesús esperara que empezáramos a contar las ofensas hechas y que una rayita, me ofendiste hoy, otra rayita. Me ofendiste, bueno, me has ofendido 490. En el 491 ya no hay perdón para ti. La verdad que sería muy tonto. Su alusión es a Génesis 4:24. Limpiamente contrasta las venganzas ilimitadas de Lamec con el perdón ilimitado de su discípulo. Señor bendito. Y ahora vemos también otra vez en este capítulo la parte de estos dos, de un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y dice, el rey, ¿verdad?, de esta parábola esperaba que sus siervos fueran fieles y honorables en la manera en que conducían sus negocios. Por lo tanto, un día examinó su trabajo. A ver, aquí hay uno que tiene una deuda muy grande. Hay que empezar a hacer cuentas con ello. Venga acá. Una vez que había uno que le debía 10,000 talentos. Eso sería aproximadamente hoy en día, esos 10,000 talentos serían aproximadamente como unos 12 millones. Y sería, yo creo que, sería alrededor de $1 billón de euros, estoy en dólares. Entonces, figura claramente que este hombre le debía bastante por pagar. Si hay veces, yo les confieso, que hay veces que yo digo a la gente que nos ha pedido dinero, préstame, y no devuelve el dinero. Y yo estoy que digo, oh, wow, esta persona, y a mí me está haciendo falta. No es que no me esté haciendo falta. O lo que me sucedió recientemente, que haciendo la casa, que estábamos aquí trabajando en la finca en Cantabria, pues le pagamos a un contratista y nos robó 30,000 euros. Eran nuestros ahorros. Yo estaba que quería morir. De mí venía un coraje de adentro y el Señor nos dijo, dejen eso, yo me encargo. Fue muy difícil soltar eso. Y sin embargo vemos aquí que a este rey le debían $1 billón de euros. Esta figura claramente representa una cantidad exuberante para pagar. Sin embargo, el Señor lo perdona. Dice, a como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, ¿verdad? Y decir, vendan todo lo que tiene. Y aún así yo creo que no iba a poder saldar su deuda. Por supuesto que el hombre no pudo pagar. No podía pagar. Por lo tanto, el Señor mandó al siervo que se vendiera a él y su familia y todo lo que había. Esto no iba a satisfacer la deuda. Los esclavos, cuando mucho, podían ser vendidos por un talento cada uno. Por lo general son vendidos por mucho menos. Sin embargo, esto traería un poco de justicia, ¿verdad? El precio máximo de un esclavo era alrededor de un talento, que podíamos estar viendo como que unos $100, 100 euros. Sin embargo, este señor tuvo paciencia, este rey tuvo paciencia, porque este hombre le pidió, por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar, te lo prometo. Este hombre no le iba a alcanzar la vida entera para pagar jamás todo lo que debía. La promesa que el esclavo estaba haciendo no tenía sentido.
Habló como si todo lo que necesitara fuera paciencia. Acá te voy a meter tu trancazo, qué paciencia. Que si le diera tiempo suficiente realmente podría pagar esta deuda masiva. Y sabemos que no es así. Los discípulos de Jesús pensarían que esto era gracioso. Más de un pobre pecador es muy rico, era imposible, básicamente. Este siervo era un deudor para toda su vida. Y realmente la paciencia no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era perdón. Era lo que estaba pidiendo. El Señor demostró misericordia, impulsada por la compasión, olvidando la deuda que obviamente este hombre jamás iba a poder pagar, a pesar de cualquier promesa que estuviera haciendo. Pero ¿qué resulta? Que este hombre también le debía. Este hombre debía un billón, ¿verdad? Y encuentra otro que le debe 100 denarios. La deuda era real. 100 denarios era más o menos el salario de 100 días. Esto no era un montón, era algo insignificante, pero era casi nada en comparación con la deuda que le habían acabado de perdonar. En realidad era como uno de 600,000 la deuda, ¿verdad? Que le debía este señor a su siervo. Pero dice que este siervo malo lo estaba ahogando. La deuda era muy pequeña, pero el reclamo se tomó con intensa ferocidad. Nuestros reclamos pequeños en contra de nuestros prójimos son propensos a ser presionados sobre ellos con severidad implacable. Hay algo que a mí, cuando yo veo que alguien me ofende y eso me da muchas vueltas en la cabeza, siempre me voy a lo que nos dice Romanos 2. Tratemos a los otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros, porque muchas veces nosotros que juzgamos somos igual a ese otro que nos ha hecho daño. Este siervo le estaba pidiendo paciencia. Ten paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar, lo mismo que este otro había dicho. El hombre que debía la deuda más pequeña usó exactamente la misma súplica y promesa y trajo misericordia al hombre que tenía la deuda más grande, pero no ganó nada. Y este siervo que había estado pidiendo misericordia igual que el otro no fue perdonado, sino que lo mandaron a la cárcel. Cuando otros se enteraron que esto lo había hecho, que lo habían visto, se fueron y se lo contaron a este otro rey. Y dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, no hay mención en la parábola de la conciencia del primer siervo molestándolo. O sea, en este no tuvo conciencia alguna. Fueron sus consiervos que reconocieron lo del error que había estado cometiendo. Otra vez, vemos que muchas veces la maldad, nosotros no podemos ver nuestra maldad. Somos dolorosamente a prueba de todo eso. No, yo estoy haciendo bien, ¿no? Y no nos da ni vergüenza. Somos ciegos en nuestra manera o nuestra conducta pecaminosa y carnal, pero somos expertos viendo la de los demás. Cuando el Señor, el rey, se escuchó esto, estaba increíblemente enojado. No podía entender cómo si este hombre se le había perdonado 1 billón de euros, fue a pedirle a este que le debía nada, 100 euros. Entonces le dio al primer siervo lo que se merecía, la justicia que éste se merecía, en vez de misericordia. En Mateo 18:35 dice, perdón genuino del corazón es requerido de aquellos que han sido perdonados. Si tú has sido perdonada, ¿cómo no vas a perdonar la ofensa de los demás? Así también como mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. En el principio es claro, chicas, Dios ha perdonado tu deuda muy grande, igual que la mía. Cualquier deuda que nosotros tengamos es insignificante, ¿verdad? En comparación a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ningún hombre es posible de ofenderme a la extensión de mis pecados que han ofendido a Dios. Este principio debe ser aplicado en las pequeñas cosas que se han hecho contra nosotras, pero también en las grandes cosas que han hecho por nosotros. Nosotros incurrimos mayor ira al rehusarnos al perdonar a otra persona si ya alguien perdonó también nuestras deudas. Si no perdonamos de todo corazón a nuestros hermanos, la verdad que Jesús también será igualmente para con nosotros, siendo igual como somos nosotros con otros. Jesús enseñó un principio importante que a menudo se nos olvida con respecto al perdón. Hay muchos cristianos sinceros que tienen el perdón de otros por razones equivocadas y se sienten completamente justificados al hacerlo. Muy bien, chicas, hemos hablado de puntos muy importantes y la verdad, yo quisiera que hagamos un resumen. Primero, Dios se goza cuando una persona vuelve a sus caminos. Yo tengo en mi cuaderno de oración
una sección que dice, tengo así dividido, ¿no? En mi librito de oración, donde apunto mi familia, mi relación con Dios, mis familiares más cercanos, mis amigos, y luego viene la sección de los soldados caídos. Los soldados caídos son todas aquellas personas que crecieron conmigo en el Evangelio y hoy en día no lo están apartados. Yo oro por ellos y oro para que puedan volver a Cristo. Yo te animo a que tú ores por esas ovejas perdidas que se han apartado del Señor, para que su corazón vuelva a Cristo, sea traído con cuerdas de amor de vuelta a casa. No dejes de orar por esas personas. También hemos escuchado hoy o compartido hoy sobre el perdón. ¿Qué debemos de hacer con respecto a eso? Sé que muchas veces nos duele cuando nos ofende a alguien, incluso muy cercano, y cometemos el error, porque yo creo que no hay quien no lo haya cometido, de ir y estar hablando, ayúdame a orar porque me siento así, así, así. Y realmente esto no es lo que nos va a ayudar a sanar eso, es ir en amor a donde esta persona y decirle, mira, me has ofendido en esta. No esperando que esa persona se arrepienta, sino simplemente tú yendo porque tú tienes que sacar eso. No dejes que raíces de amargura broten en tu corazón, porque luego son muy difíciles de sacar. Y la oración, si nos unimos bajo la voluntad del Señor a orar lo que Él, ¿verdad?, desea para nosotras, cuando el Espíritu Santo nos guía, oramos en la misma dirección que el Señor desea que oremos. Eso es lo que hoy vamos a estar tratando. Y recuérdalo siempre, el perdón, el orar por los descarriados, el confrontar en amor y sobre todo unirte en oración con otro para poder alcanzar lo que el Señor tiene para ti. Nos vemos el lunes con nuestro siguiente capítulo. Pasa feliz fin de semana.